Bienvenidos a Punto Regional y bienvenidos al post del Real Murcia. La inicia está hecho. Un empate que deja sensaciones extrañas del Real Murcia ante el Fuenlabrada hace que se descuelgue un poquito del liderato y no aproveche el pinchazo de Betis y de Antequera. Y yo soy Dani Herrera y, como no, siempre estoy acompañado de la mejor compañía. Estoy aquí con Javi Brocal. ¿Qué tal, Javi? Un placer estar aquí con vosotros una semana más. Y para comentar el partido del Murcia, que si queréis ya empezamos a tratarlo un poquito. En el partido del Murcia, con un ritmo más lento de lo esperado, es verdad que hacía un frío escalofriante en Fuenlabrada, en un sitio, en un campo complicado, que llegaba en una buena dinámica, llevaba prácticamente algo más de un mes sin perder, que había recuperado sensaciones, como comentamos aquí no era el mismo Fuenlabrada que inicio de temporada, y un Real Murcia que hizo un partido de menos a más, pero en un ritmo muy lento al que estamos acostumbrados, no pudo hacer esa presión tan alta como está normalmente acostumbrado el equipo de Fran Fernández, y un Real Murcia que mereció más, ya lo comentó Fran Fernández en rueda de prensa, que el equipo, si alguien tuvo que ganar el partido y llevarse a 3 puntos, fue el Real Murcia. Por ocasiones fue muy superior, pero las ocasiones no fueron suficientemente claras para así llevarse el partido y marcar gol. Pero lo que pasa, si no tiene lo suficientemente ocasiones importantes para marcar gol, pues acabas con un 0-0. El rival, como fue Labrada, no te creó mucho peligro. Gazzaniga y la defensa tuvo poco trabajo. Así que te sacas un punto, no aprovechas, como te has dicho, los pinchazos de prácticamente el top 10 de la clasificación, porque ahora está el Algeciras dentro de este top 10 que sí que ganó, pero de la jornada pasada, de los 10 primeros, no ganó nadie. Fíjate lo igualada que está la primera ref, el grupo 2, que no ganó nadie. El Real Murcia pudo aprovechar el pinchazo de otros equipos, pero no, realmente ahora mismo está estando a 3 puntos de la primera posición, del ascenso directo, pero te quedas con las ganas de un poquito más, de quedarte con el miel en los labios, de poder acabar el año en la primera posición. Sí, es verdad que al final no deja de ser un partido que hemos visto muchas veces. Sí. Este partido del Fuenlabrada-Real Murcia. El Murcia, que fuera de casa, hay veces que sí que parece que tal, luego se le complica el partido, luego no está cómodo del todo, pero al final, si tiene que llevar la batuta, fuera de casa muchas veces le cuesta un poquito, sobre todo dar, a pisar el acelerador Sí. y terminar de hacer daño. Entrando ya un poco en materia en el equipo, posiblemente sea el primer centro del campo de Boateng y Iriarte juntos. ¿Y qué te parece de ese partido? De ambos. Pues a mí Boateng me gustó bastante, sobre todo su llegada desde segunda línea, ese jugador, por así decir, quinto jugador que se suma al ataque, y otra vez volver a recalcar la imagen y el valor de Iriarte a la hora de sacar la pelota desde atrás, de ser un pivote de lo que necesita el Real Murcia, aparte también para liberar a Moja, que no pudo estar por las 5 amarillas, pero la verdad que me gustó mucho esa pareja. Creo que con Moja la pareja por Boateng es mucho mejor con Iriarte, pero bueno, al fin y al cabo no pudo estar. Veremos cómo se adapta el centro del campo del Real Murcia a la vuelta de Moja y al buen nivel que está demostrando Richard Boateng, pero la verdad que lo bueno que está teniendo Fran Fernández es que cada jugador que saca del banquillo y cada jugador que saca de la suplencia a la titularidad le está respondiendo con minutos. Esperemos que Moja aumente un poquito la línea, también aumente su nivel al ver la competencia, y veremos que nos demuestra el centro del campo a partir de ahora. A la pregunta de ¿Moja peligra su titularidad? Bueno, yo diría que no. Simplemente creo que se merece el descanso y rotar con Boateng y Iriarte, Sí. porque al final tener a 3 jugadores en el centro del campo que estén a buen nivel y que al final, pues bueno, si se suma también, aunque bueno, esto ya pregunta aparte, quedando ya el tema de Moja, ¿qué tal Palmer? Que ya parece que no está contando mucho con minutos, ¿eh? A ver, yo lo comenté en su momento y a Palmer yo no lo vi como una opción real para jugar como está jugando Boateng y Moja en esa posición. Es un jugador más de media punta que puede incluso recalar en algún extremo, pero es un jugador más ofensivo, que no está tan pendiente a la parte de atrás del equipo, a defender, a tener que echarte un sprint para abajo para cortar, ir al suelo. Un jugador muy distinto a lo que busca Fran Fernández o a lo que busca el propio fútbol en esa posición. Entonces es normal también que Palmer pues, esté siendo más descartado, porque hay otros jugadores que están por encima de él en esa posición. Ahora, que es un jugador que nos ha sorprendido mucho, pues sí, creo que tendría muchos más minutos, debería
aparecer mucho más. No sé qué pensarás tú, pero para mí Palmer necesita muchos más minutos de lo que está teniendo ahora mismo, que ha prácticamente desaparecido del once inicial y de los partidos. No, no, sí, yo estoy de acuerdo y lo digo siempre y por redes sociales lo repito y no me canso de repetirlo. Esa no es la posición de Palmer. De hecho, cuando irrumpió y con más fuerza fue el partido en el que también entró Cadorini y al final metió el Sí, tercero, que ahí vimos como un Palmer de media punta justo detrás de Cadorini. Y ahí sí que fue cuando irrumpió y empezó a tener minutos ya con Fran Fernández en el 11, pero unos minutos, una posición más retrasada, siempre acompañando pues, a Moja, sobre todo. Y la verdad es que no he terminado de comprenderlo, pero bueno, al final, con Richard Boateng ya recuperado al 100% parece, Palmer se queda sin jugar, y el que también se quedó sin jugar, Javi, es José Ángel Carrillo. José Ángel Carrillo, que bueno, ya dijo Fran Fernández que estaba con un poquito de molestias, pero que aún así viajaba. Yo creo que por hacer también un poquito de equipo y aprovechar esa posible jugada a la desesperada, añadir un segundo delantero, pero que al fin y al cabo también hay que entender que está Raúl Alcaina, que los minutos que tuvo fueron muy buenos, fueron muy positivos, se vio un jugador muy explosivo, que sabe jugar y sabe cómo hacer movimientos de delantero o centro como si fuese un 9. Entonces creo que es momento ya, posiblemente aún es temprano, pero de empezar a debatir quién merece estar en el 9 titular del Real Murcia, si Pedro Benito o Raúl Alcaina, pero los minutos de Alcaina creo que están empezando a ser muy positivos para el Real Murcia, se le vio con ocasiones para intentar marcar, perdón, y me gustó bastante Alcaina. También creo que se quiere resarcir, quiere llegar antes del mercado invernal con un rendimiento más que positivo. Es verdad que le está costando porque no creo que no lleva más de 200 o poquito más de 200 minutos por las lesiones y demás. Yo creo que también él mismo quiere o se le vio con ganas de cambiar un poco el rumbo suyo en el Real Murcia y sobre todo que la afición pues tampoco le eche el punto encima, el ojo ahí, porque al fin y al cabo es un delantero del que se espera mucho y se nos está quedando un poquito corto. Tampoco he tenido muchísimas Claro, ocasiones de demostrar por qué el Real Murcia estuvo detrás de él durante mucho tiempo en el mercado de verano, pero ese sí es lo que te iba a decir. Ahora con Alcaina, que cada vez está jugando más, sí. cada partido que pasa son más minutos, ¿crees que le va a quitar la titularidad a Pedro Benito? Bueno, nosotros, ya me respondo yo mismo la pregunta y luego responde tú, que yo mismo siempre digo que Pedro Benito al final es un delantero, siempre decíamos que el delantero perfecto de Fran Fernández, pero al final si uno aporta unas cosas y otro aporta otras, ya al final depende del partido y depende del peso que tenga cada uno en el equipo, eso puede cantar la balanza. Pedro Benito a lo mejor es un jugador que es más luchador y más guerrero, y Alcaina te da otra cosa que Pedro Benito no puede darte, que son pues, fijar centrales, ganar balones altos, jugar de cara. Al final se asocia muy bien para pensar en un delantero que a simple vista parece el típico delantero rematador, Sí, tiene muy buen juego de pies, y al final pues eso, depende de qué busque Fran Fernández en cada momento, pues se decantará por uno o por otro, pero ya está entrando Raúl Alcaina cada vez más al 11 y Pedro Benito saliéndose antes del partido. que Pedro Benito al fin y al cabo le da unas cosas que no le puede dar Alcaina, que posiblemente esa presión arriba, un balón despeje, lo típico que se dice, la rifa al defensa, que la tira arriba porque tiene peligro y demás, pues Pedro Benito es el que te la pelea, el que pone al defensa con miedo por si va a presionarte y el rebote le da en él y hay una segunda jugada. Al fin y al cabo, Pedro Benito concuerda mucho con el plan de Fran Fernández, pero es lo que tú has dicho. Si Alcaina te empieza a dar algo parecido a lo que te está dando Pedro Benito y encima le añades que te da ocasiones de gol, te da posiblemente gol porque no ha marcado aún, pero por ejemplo en Ibiza dio la asistencia. Entonces, si Alcaina te puede dar eso, Fran Fernández ya tiene un problema porque Alcaina es un jugador muy importante y a futuro posiblemente será el delantero centro titular del Real Murcia, pero de momento Pedro Benito es el que está concordando más con el plan de Fran Fernández, el que más, entre comillas, éxito le está dando, el que más le aprueba con su plan y su plan va para adelante, así que Pedro Benito se lo lleva por encima. Y también te voy a preguntar a ti también, don Pedro León, ¿qué hacemos con él? Porque bueno, Juan Carlos Real al fin y al cabo te está dejando detalles de calidad, se puede quedar en el 11, aunque en Slick le pedimos un poquito más, pero de Pedro León volvimos a ver un partido un poquito lento, que estuvo desacertado. Te hago una pregunta. ¿Crees que está para ser jugador titular del Real Murcia? Personalmente creo que Pedro León, ya lo hablamos el otro día, en el anterior vídeo, y yo te dije que para mí está
para ir contando cada vez menos. Vemos una dupla con Pedro León y Juan Carlos Real, en el que falta un poco de velocidad a lo mejor en esa dupla, un poco a lo mejor de sacrificio también defensivo, que muchas veces pedimos que Pedro León y Juan Carlos vuelvan un poquito. Hemos visto a Juan Carlos jugar en una posición más retrasada y vemos cuando sufre ahí. Sí. Y jugar Pedro León y Juan Carlos Real, sobre todo, mucho tiempo juntos, pierde un poco de explosividad al equipo. Sí. No digo que Pedro León tenga que dejar de jugar para siempre, obviamente No. no, pero siempre cada vez está rodando menos para lo que debería rodar. Lo que te digo es que Carlos Rojas el otro día hizo un buen partido y esta semana suplente. Pedro León en el anterior partido estuvo flojo, de verdad que puso el balón y desde el córner del gol de Alberto, y poco más de Pedro León vimos en ese partido. Estamos viendo un poquito de Pedro León esta temporada, a pesar de ser máximo goleador, es verdad que metió 2 goles al inicio de la liga y tal, pero le pedimos un poco más a Pedro. Y luego, perdón Javi, antes de terminar, y Juan Carlos Real, obviamente yo creo que es el mediapunta con más calidad del equipo. Sí. Es verdad que le pedimos un poco más, sobre todo a la hora de replegar y defender, pero bueno, al final su posición es la que hay y tiene que asumir esos riesgos. Pero creo que una dupla Pedro León-Juan Carlos, a esta altura se puede quedar un poco corta en cuanto a lo que pedimos y la profundidad que puede llegar a tener esa dupla. Sí, y el problema creo que sobre todo por la gente que podemos llegar a pensar así, es que al fin y al cabo está hablando de los dos máximos goleadores del Real Murcia, que más aportaciones de gol han dado al Club Blaugrana y a Fran Fernández. Entonces yo creo que también por eso el entrenador le está dando lo que es ese voto o esa pizca De confianza. sí, por encima de otros jugadores para estar en la titularidad. Y al fin y al cabo también pienso un poquito igual. Creo que Pedro León no está para jugar los 70 minutos. Creo que es un jugador también muy aprovechable para jugar 40, 30, porque al fin y al cabo es un jugador muy explosivo, muy distinto, tiene esa magia en los pies que no tienen otros jugadores, pero al fin y al cabo el físico es el físico, tiene su edad, no aguanta un partido de subida y bajada constantemente, de contragolpe y demás. Entonces al fin y al cabo también hay que aprovecharlo. Es verdad que también es otro jugador muy eso, al fin y al cabo explosivo, que te puede salir por aquí y un partido te puede hacer un partido magnífico y demás. Entonces al fin y al cabo creo que es un momento de que aguantarlo un poquito más, de que se haga las segundas partes y descontrole un poquito al rival y aproveche que está más cansado. Y por mi lado, creo que por otro lado, Juan Carlos Real creo que es un jugador muy bueno. Tú has dicho, creo que es el mediocentro, o el mediapunta, perdón, con más calidad de la plantilla. A lo mejor le pedimos un poquito más, pues sí, de momento está demostrando un buen nivel. Creo que no hay nadie en la plantilla que lo vaya a quitar, creo yo. Creo que el mayor rival puede ser Pedro León, incluso en la media punta, pero el otro día no lo vimos del todo cómodo. Pero aún así, le pedimos un poquito más. Somos muy exigentes aquí también, es verdad. Somos exigentes, pero Lo que hay. es lo que hay. Va segundo en Liga, es una muy buena posición, buen momento del Real Murcia, pero pedimos un poquito más. Hombre, al final, ambos jugadores, bueno, a Juan Carlos Real no lo discuto tanto. Exactamente. Pedro León, sobre todo, está jugando ahí porque en cualquier destello de calidad hace que el Murcia meta un gol, o el simple hecho de generar el UI ya es mucho para el Murcia porque se vienen arriba ellos mismos se vienen arriba en cuanto generan una ocasión. Y creo que también viene este debate sobre Pedro León por su competencia. El otro día contra el Real Madrid Castilla, Carlos Rojas hace un buen partido. No el mejor del mundo, no es el mejor suyo de la temporada, pero Destacable. Exactamente, destacable. Un Carlos Rojas bastante cambiado. También tenemos a Toral, que está demostrando un nivel muy bueno, que posiblemente sea el segundo mejor extremo de la plantilla. Pero está jugando menos, ¿eh? Exactamente, que ya aquí entramos a otro que es Toral, en el que de repente ha empezado a desaparecer de los 11 iniciales. Es un jugador muy bueno, desde Ibiza no juega, y es verdad que es un jugador que por eso yo también creo que Fran Fernández lo ha quitado de esa titularidad, es porque no repliega tanto para atrás. Cuando el equipo le pide ser defensa, entre comillas, no trabaja ese aspecto, pero es que al fin y al cabo en ataque es un puñal. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, es una bala, es un jugador muy distinto, aún mucho más distinto de lo que es Loren y Carlos Rojas, porque son dos jugadores que encaran, pero es que sinceramente tiene cositas y características muy buenas. Oye, que yo ojalá que no, pero en un futuro acabará marchándose del Real Murcia y seguramente aspira a una segunda división, no sé si en primera porque ya hablas mucho, pero sí, ojalá suba con el Real Murcia, triunfa en segunda división con el Real Murcia, pero es un jugador muy bueno y la verdad que no entiendo por qué de repente ha desaparecido para Fran Fernández en el once inicial. Es verdad que en la segunda parte está siendo muy bueno, está aprovechando que su lateral está cansado, como se pudo ver el otro día también en Fuenlabrada, pero creo que es un jugador el cual
tiran mucho tiempo de partido en una banda tan dañina como puede ser Toral. Entonces, de momento, bajo mi punto de vista, es el segundo mejor extremo de la plantilla y necesita mucho más que 20 minutos. Y totalmente de acuerdo, o sea, no tengo ningún pero a lo que acabas de decir, Javi. Y que estaba pensando justamente en lo siguiente que quería hablarte y era que volvió Quique Cadete al 11. ¿Crees que le va a quitar esa titularidad a David Vicente jugar con el doble lateral de Jorge Mier, David Vicente lateral derecho, que al final daba una profundidad que a lo mejor Cadete no te la puede llegar a permitir? Es verdad que juega por la banda de Loren, que a Loren tienes que darle mucha libertad, pero al final David Vicente y Jorge Mier estaban cumpliendo bastante bien, a pesar de ir a banda cambiada. En este caso Jorge Mier iba muchas veces a la banda izquierda. Y la entrada de Cadete, no sé yo si va a terminar de calar, sobre todo a los aficionados, sobre todo. Es que no sé, también es verdad que no me he acostumbrado tanto a ver dos laterales derechos en el terreno de juego, a que nuestro lateral izquierdo, aunque sea diestro, no llegue a la línea de fondo. Y si quiere centrar, que se meta para adentro y darle por la derecha, que también nos cuesta ver un poquito, porque también es verdad que el Real Murcia ha dado un muy buen nivel con ese doble lateral derecho. Pero también hay que ver un poquito a Cadete cómo vuelve, porque lleva mucho tiempo sin jugar, de repente desapareció sin ningún tipo de razón. Es verdad que es un lateral muy ofensivo y en defensa a veces le cuesta mucho más, pero veremos cómo vuelve. Es un poco incógnita. El partido contra el Fuenlabrada fue ni bueno ni malo, un partido Estándar. estándar. No es un jugador que realmente brille tanto como se le pide a un lateral izquierdo, como con todo el cariño del mundo y si lo siente volver al pasado, era Marc Baró, que me parecía un lateral muy bueno, pero y que tenía muchos detalles, tenía muchas características muy buenas. Aquí Gaete lo veo como un lateral muy medio, muy estándar, y que creo que en ataque nos puede dar muchas cosas, pero creo que por lo que se ha caído del 11 es por su aspecto en defensivo, que creo que no es tan sólido como pueden ser otros, y como puede ser, por ejemplo, Carlos Vicente, o Jorge Mier, David Vicente, perdón, siempre me pasa lo mismo. Siempre. Lo que tiene el fantasy, tristemente. Y espero sinceramente que Quique Cadete mejore esos aspectos, que intente convencer a Fran Fernández de que él es el lateral izquierdo, porque al fin y al cabo, un lateral, para mí tiene que ser fijo siempre un lateral izquierdo que sea zurdo. Hombre. Para mí es lo básico, pero bueno, si no se puede, pues a taparla, poner tiritas como sea. Pues sí, totalmente. Y yo ya para terminar, para cerrar el vídeo, hablar de que Sabeljic al final se ha quedado con la posición de central, cuestionado al principio, Sí. y al final está siendo de lo mejor de los últimos partidos del Murcia. Es posiblemente uno también junto a Richard Boateng, uno de los fichajes a mitad de temporada, y me parece impresionante porque Sabeljic es el típico jugador, el típico central que le pone una bomba a 10 metros y le da igual cogerla con la boca. Y a mí esos centrales son de verdad los que me hacen vibrar, porque un central típico que mola verlo, me recuerda sí. un poco a Jiménez, el de Atlético de Madrid, Sí. a la hora de que si me tengo que despejar un balón arrastrándome con la cabeza por Pues el suelo, va. lo hago. Y al final, ¿sabes? Parece que se asienta en el 11 junto a Alberto y Anchón, que se está cayendo mucho el 11 ya con Andrés López. Yo creo que ya ni cuenta luego. No creo. Ojalá se haga cedido. Y haremos un vídeo hablando del mercado Real Murcia, pero Y poco más, Javi, que decirte que al final un Real Murcia que le faltó un poco de profundidad, tuvo ocasiones, no fueron suficientes y finalmente es un partido que hemos visto muchas veces fuera de casa del Real Murcia y se volvió a repetir una vez más en Fuenlabrada y no consiguió aprovechar el pinchazo de sus competidores y un 0-0 que sabe a muy poco. Pero bueno, de momento, sinceramente, buena primera vuelta al Real Murcia. Aún falta que acabe lo que es el partido contra el Intercity, que aún puede acabar la sorpresa con Mario Simón en casa. Pero de momento, buenas sensaciones del Real Murcia en líneas generales. Creo que nadie esperaba que el Real Murcia estuviese en esta posición, sinceramente. Creo que mucha gente que no siguió al Real Murcia desde pretemporada y siguió los fichajes y vio también lo tardío que fue todo, no pensaba que el Real Murcia estuviese tan arriba. Pero bueno, es lo que tiene. Yo ya lo dije al principio de temporada, en pretemporada mismo lo dije, que veía un equipo que era muy buena plantilla, sobre todo muy buena familia, que jugaba muy bien, que tenía muy buena idea, y Real Murcia aspiraba mucho este año, y la segunda posición la verdad que no me sorprende, es verdad que al final que delante tiene una Antequera que juega espectacular, y lo de Luismi me parece espectacular, sale un Luismi de todas las esquinas de ahí en Antequera, y de momento ya haremos cuando acabe la primera vuelta o
cuando haga el partido Intercity nota, pero muy buenas sensaciones del Real Murcia, muy buen, de momento, año o temporada lo que está haciendo Fran Fernández aquí en Nueva Condomina. Bueno, al final Murcia acaba esta jornada en segunda posición y veremos a ver qué le depara la semana que viene y los siguientes partidos, porque ya queda poco para cerrar la primera vuelta. Y yo creo que con esto bueno, ya ha sido suficiente el análisis de esta situación del Murcia en la jornada 17. Y yo me despido, Javi. Un placer. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.